Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Queremos compartir con ustedes el tema efectos del temor de Dios. Efectos del temor de Dios. Estoy seguro que desde niños tenemos una definición de lo que es el temor de Dios, puesto que desde pequeños nuestra mamá nos decía, pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Y entonces, desde pequeños, empezamos a crecer con una conciencia de tenerle miedo a Dios, de tener un pavor, de que Dios hiciera algo en contra de nosotros. Hay en muchas culturas donde la gente sirve a Dios, entre comillas, pero en base a un temor o sostenido por un temor o impulsado por un temor que los líderes religiosos le ponen a la gente. El miedo es una de las causas o es uno de los efectos del pecado. Sin embargo, el tener temor de Dios también surte efectos en nuestra vida. Para empezar en esta mañana, queremos definir qué es el temor de Dios. Bueno, yo tengo aquí algunas definiciones de lo que es el temor de Dios, tratando de ponerlas en un completo castellano, en un completo español, para que las podamos entender todos en esta mañana y poder aprender lo que dice la palabra de Dios acerca del temor de Dios. Temor de Dios entonces significa reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tenerle en gran respeto, adorarlo, tenerlo en alta estima, obedecerlo, reconocerlo por su dignidad, honrarlo por su posición de creador y juez de la humanidad. En una sola frase, yo lo podría poner en esta mañana en el siguiente contexto. Temor de Dios significa la conciencia continua de que Dios nos observa en todo momento. Eso es temor de Dios. Cuando uno teme a Dios, uno lo honra, uno lo reverencia, uno lo engrandece, le tiene gran respeto porque sabemos que Él está presente y nos está viendo en todo momento. Voy a compartir ahorita una serie de versículos que van a aparecer ahí en su pantalla, en donde decimos y comprobamos con la palabra de nuestro Señor que el Señor nos está observando en todo tiempo. El primero es Salmo 139, versículo 1, 2 y 3, dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún las tinieblas no encubren de ti, dice el versículo 12, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este Salmo 139 habla de los atributos naturales de nuestro Señor, y uno de los más grandes atributos naturales de Dios es la omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios conoce todo. Dice el salmista, decía ahí mismo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me metiera en lo profundo del mar, ahí estás tú, y hasta allá me guiará tu diestra. Realmente, hermanos, esconderse de la presencia de Dios es imposible. Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice la Biblia: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, 21 dice así: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Jeremías 16, 17 dice la Biblia: porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Se dan cuenta? Es clara la palabra de Dios en esta mañana a enseñarnos que de la presencia de Dios nadie se puede ocultar. Dios nos ve en todo momento. Dios te está viendo ahorita. Joven, si estás en tu cuarto encerrado, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces cuando se cierra tu puerta? Él conoce tus más íntimos pensamientos. Él sabe lo que estás deseando de tu vecino, el que más odias de la colonia y que dice: Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? Él sabe, Dios sabe lo que hay en tu corazón en contra de tu suegra, si la amas, si la quieres. Él sabe lo que hay en tu corazón con tu esposo, que a veces en las noches lo ves dormidito y te dan ganas de ahorcarlo, ¿verdad? Él sabe, Él conoce todos esos pensamientos. Estoy a lo mejor bromeando y exagerando un poco en esta mañana, pero Él conoce todo. La presencia de Dios
de la presencia del Señor no nos podemos ocultar. Los seres humanos estamos bajo el escrutinio de nuestro Señor y Él nos ve en todo momento. Entonces, temor de Dios, cuando hay temor de Dios en tu vida, tú lo reverencias, tú lo adoras, tú lo obedeces, tú estás consciente de que Él te está viendo, y cuando hay temor en tu corazón, entonces en ese momento dices: no voy a pecar delante del Señor porque voy a ofender a mi Dios. No te tienes que cuidar del pastor. Hay gente que se cuida del pastor, que el pastor no me vaya a ver, ¿verdad? Y se andan escondiendo por todos lados, que la hermana, ay, me vio la hermanita que caminé ahí en Aurrerá por el pasillo donde venden los vinos y licores, ¿no? Y te andas escondiendo, que nadie te vea por ahí, ¿verdad? Ándale, estás escondiéndote de las personas. Pero te tengo malas noticias en esta mañana. Del Señor no te puedes ocultar, pero te tengo buenas noticias en esta mañana también. Puedes tener temor de Dios. Puedes entonces cuidarte de la presencia del Señor. Puedes honrarlo en todo tiempo. Puedes obedecerlo. ¿Cómo ve el mundo? El mundo, ¿cómo ve la presencia del Señor? Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, la palabra de Dios dice así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y escuchen lo que dice el versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso la gente vive en este mundo como si Dios no existiera. Ignoran versículos como Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ignoran el texto que dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ignoran Apocalipsis 20, que dice: vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Hay libros de los secretos de los hombres, hay libros de las obras que hacemos. Amados hermanos, hay gente que vive en este mundo como si no pasara nada, como si nunca le entregaran cuenta delante del Señor. Sin embargo, Filipenses capítulo 2 es muy categórico y contundente, y dice: para que toda lengua se doble delante del Señor, toda rodilla se doble delante del Señor, y reconozcamos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios todopoderoso. Hermanos, en algún momento, la gente que ahorita camina sin temor de Dios delante de Él, en algún momento tendrá que reconocer a Dios como su creador, pero tal vez sea demasiado tarde. Hermanos, hay gente que ahorita le tiene miedo al COVID, a las enfermedades. Hay gente que antes les menciona la palabra coronavirus. Ay, ¿verdad? Hay un video por ahí, ¿verdad? En internet, que hasta estornuda y un gato sale corriendo, ¿verdad? Y hay gente que así hace ahorita, ¿no? Ve a alguien estornuda y, ay, mamá, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿no? Y hay gente que anda, tiene miedo a agarrar cosas, tiene miedo al coronavirus, tiene miedo al SARS-CoV-2, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a un montón de cosas. Amados hermanos, hay gente que lamentablemente tiene miedo a todo, menos tiene temor de Dios en su corazón. Sin embargo, el Salmo 33:8 dice de la siguiente manera: Salmo 33:8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Fíjense bien lo que está diciendo la Biblia: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Amados hermanos, a lo mejor no hemos entendido hasta esta mañana lo que estamos compartiendo, pero el temor de Dios es sagrado. Es sagrado. Dice la Biblia en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, vivir en este mundo sin considerar la presencia de Dios, y que Dios nos está viendo, y que Dios nos juzgará, y que Dios un día recibiremos las consecuencias de nuestra mala vida, hermanos, no es una sabia decisión, no es una buena decisión, ¿verdad? Incluso hay un ejemplo en la Biblia cuando los dos ladrones están colgando en la cruz. Ahí están los dos, uno de cada lado, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno de ellos, en Lucas 23:40, le responde al otro. Dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Fíjense qué tremendo, hermanos.
Hay gente ahorita que a pesar de lo que está viendo y los desastres naturales, como lo que pasó en Líbano, o los desastres naturales, o las situaciones de enfermedad que estamos viviendo tan grandísimas en nuestro mundo, hermanos, hay gente que está viendo, como dice el dicho coloquial, está viendo el milagro y no se hinca. Está viendo la tempestad y no se arrodilla. Está viendo que es momento de buscar a Dios y la gente no tiene temor de Dios delante de él. Esto es terrible lo que estamos diciendo. Y como decía el ladrón, ¿verdad? Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Ni aún así hay temor de nuestro Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamar nuestra atención? Ahora, yo quiero presentarles en esta mañana, porque la primera parte pues era la parte del regaño, ¿verdad? Pero ahora quiero presentarle algunas tesis en donde tenemos que ver los efectos del temor de Dios en nuestra vida, porque hay bendiciones, hay efectos. Cuando uno teme a Dios, hay consecuencias buenas para nuestra vida. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice así: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este texto? Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. O sea, una persona que teme al Señor guarda sus mandamientos, y cuando uno guarda sus mandamientos le va a uno bien. Dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Hay un texto que está en Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y escucha lo que dice, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cuando una persona camina en el temor del Señor, dice la Biblia, todo te saldrá bien. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Para empezar, dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para que uno tenga sabiduría, y sabiduría, lo hemos explicado en otros sermones, no es data, no es solamente conocimiento. Tú puedes tener maestrías, doctorados, licenciaturas y tener carrera tras carrera. Yo conozco personas que han terminado 5 carreras. En España la gente estudia casi por deporte, ¿verdad? Y tienen 4, 5, 6 maestrías. Y hay gente ahorita con maestría que está muriendo de hambre porque lo que está pasando a nivel mundial, la crisis a nivel mundial, hermanos, no nos hacen salir adelante. Sin embargo, cuando uno tiene sabiduría, uno puede salir adelante. Sabiduría en la Biblia significa saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, qué creer y qué no creer. Eso es sabiduría. Ahorita que estás en casa escuchando seguramente un montón de predicadores en internet, tú tienes que saber qué escuchar y qué no escuchar. Pasarlo por los filtros de la palabra del Señor para que no te compartan una falsa doctrina. Saber qué hacer. Esta es la sabiduría de los ancianos. Muchos de nosotros nos acordamos de nuestra mamá, de nuestro abuelito. ¿A poco nunca te has sentado con tu abuelito? Sí, ya viejito, ¿verdad? Y empieza a decirte con sabiduría, yo caminé cuando don Venustiano Carranza iba en el tren ahí por Tlaxcalantongo, y te cuenta sus historias, ¿no? Y tú te sientas con el viejito, y ahí está el viejito contándote sus anécdotas. ¿A poco no aprende uno sabiduría de los viejos? Sabiduría que ahorita es menospreciada, porque la gente prefiere ver un video en YouTube, ver un video en internet, ver unos chistes en internet, prefiere ver eso a estar escuchando sabiduría de la vida. Es gente que ha vivido, es gente que ha tropezado, es gente que ha lamentablemente fracasado en su vida, y que ellos te dan los consejos para que tú no transijas en el mismo camino que ellos caminaron en algún momento. Eso es sabiduría de la vida. Cuando hay temor de Dios, dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú tienes temor al Señor, tú en ese momento te empiezas a llenar de sabiduría. ¿Qué más? Otra consecuencia del temor de Dios. El temor de Dios te aparta del pecado. Proverbios capítulo 16, versículo 6. La palabra de Dios dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres
se apartan del mal. No, esto no es secreto. El pecado es un fraude. El pecado es dañino. El pecado destruye. Es una mala inversión. Es un absurdo para nuestra vida. Lo que nos hace mal, eso buscamos. Es lamentable, pero eso es lo que está pasando ahorita. La gente ahorita no está buscando a Dios. La gente anda tras sus propios placeres, a pesar de lo que está pasando. Hermanos, es una mala inversión y es una mentira del diablo, mentira de Satanasote, que la felicidad podrás tener un poquito de satisfacción momentánea. ¿Cuánto te va a durar? ¿Media hora? ¿20 minutos de placer? ¿Y lo tienes que pagar toda tu vida? Por eso el texto dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, he estado lamentablemente con muchos jóvenes, fui pastor de jóvenes durante 17 años y lamentablemente me tocó conocer vidas de jóvenes completamente destruidas. ¿Cómo me acuerdo de Arturo? Joven alto, tal vez 1,85. Cuando llegó al templo, llegó delgado, su piel prácticamente pegada a los huesos, llegó pidiendo consejería y cuando me senté a platicar con él, su cuerpecito delgado, muy flaco, se notaba en su rostro que era bien parecido antes de la enfermedad. Entonces me empieza a contar su historia, me empieza a decir, mis amigos querían que yo perdiera mi virginidad. Entonces me metí a un prostíbulo, me acosté con una prostituta sin preservativo, me contagié de SIDA, pastor, y mire cómo estoy ahora. Él, en ese momento, hermanos, me agarraba con su mano cadavérica mi brazo y me decía, Héctor, ayúdame, ayúdame, no me quiero morir, no quiero morirme, soy muy joven. Tenía escasos 17 años. Hermanos, qué terrible que por una pequeña locura, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, cuando dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, dice el texto, y así, una pequeña locura al que es estimado como sabio, una pequeña locura, un pequeño desliz, un pequeño permisito. Hermanos, la gente termina muy mal. El mundo está maquillado. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan 2:16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, la palabra mundo en este pasaje es la palabra griega cosmos, de donde se traduce la palabra en español cosméticos, donde las mujeres, las damas, ¿verdad? Pues se echan una manita de tigre o de león o de gatito. Bueno, se arreglan, ¿verdad? Gracias a Dios por el maquillaje, ¿verdad? En algunos casos, sin ofender a nadie en esta mañana. Pero hermanos, es el mundo, es cosmos, es cosmético, es decir, está maquillado. El asunto está maquillado. Aparentemente el caminar por el pecado te va a traer satisfacción, pero es mentira del diablo, es la mano de Satanasote queriéndote apartar de la verdad, queriéndote apartar del camino. El pecado es seductor, es atractivo, es sabroso. Proverbios dice, el pan comido en secreto es sabroso. Hermanos, mentira que el vino, guácala, el vino sabe horrible, mentira. Por eso dice el texto en Proverbios, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Está prohibido hasta ver el vino, imagínense, pero no verlo. No es que, como decíamos este rato de Aurrerá, ¿no? Vas pasando, tú vas atravesando, pero vas a la zona de los pañales o del papel de baño. No, pero tienes que atravesar el pasillo del pecado, no del vino. No es que no lo voy a ver porque dice la Biblia, no mires al vino. No es que no lo veas. Está diciendo, cuando rojea, es decir, no lo codicies, no lo desees, porque se entra suavemente, pero al final, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Ese tipo de versículos, hermanos, son una advertencia, una luz amarilla en el camino de nuestra vida para advertirnos, no camines por ahí. El temor de Jehová te aparta del mal para que sigas adelante. Si tememos a Dios también, mejorará nuestra salud. Fíjense qué interesante, Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjese lo que dice el 8, porque será medicina tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Hermanos, si queremos no enfermarnos, aquí está la clave para no enfermarnos. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahorita que estamos pasando por tiempos de crisis, de enfermedades, hay familias en nuestra amada congregación que han sido azotadas por la enfermedad. Hay familias que han pasado por momentos de dificultad y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, la recomendación de parte del Señor es esta: teme a Jehová y apártate del mal, porque será refrigerio para tus huesos, medicina para tu cuerpo. Hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice primero los Corintios 6:18, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermosa es la palabra cuando nos advierte que tu cuerpo está diseñado para agradar a Dios, para bendecir a Dios. Pero cuando tu cuerpo lo utilizas para tus placeres y para lo malo, te desvías del camino del Señor y entonces llegan las enfermedades. Oh sí, lo he dicho en otras predicaciones, el SARS-CoV-2 es una consecuencia, hermanos, del pecado del hombre, de la situación en la cual vivimos. Y el Señor tiene que mandar eso como para sacudirnos. Hombre, reacciona, vuelve a mí. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Hermanos, si queremos sanar nuestro cuerpo, dice el texto, teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios trae confianza. Proverbios 14, 26 y 27 dice la Biblia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Dice el 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Una persona que teme a Dios anda confiada. No estoy diciendo que sea imprudente. Estoy diciendo, está confiada. No, yo estoy confiado en que ahora, primeramente Dios, que abramos la iglesia, no solamente van a venir los hermanos de la iglesia, van a venir más. Va a haber más congregantes, va a haber gente buscando al Señor. Hermanos, estoy confiado en que el Señor cuida a cada familia de la iglesia. Hay una lista que tengo de familias por los cuales oro por ellos y le pido al Señor por sus vidas. Hermanos, pero yo estoy tranquilo, esperando solamente en el Señor. ¿Tú estás en paz en tu casa? ¿Estás tranquilo en casa? ¿Estás confiando en el Señor, en que va a traer cosas buenas a tu familia? ¿Estás confiado? Cuando uno teme a Dios y lleva una vida recta, hermanos, hay una sensación de confianza. Lo diferente cuando es el pecador. El que es el que anda en pecado, ¿verdad? Y anda engañando a su mujer, suena el teléfono y yo contesto. Y ahí va tras el teléfono, ¿verdad? Porque anda de pecador, ¿verdad? Algo está ocultando, algo lo pone nervioso, algo hay en su conciencia lo acusa. Cuando le dicen, te vi, ¿me viste? ¿En dónde me viste? ¿A qué hora me viste? ¿Con quién me viste? ¿No? ¿Por qué? Porque algo hay en su conciencia que lo tiene intranquilo. Sin embargo, el que teme a Jehová, dice el texto, estará confiado. Dios cumple los deseos también de los que le temen. ¿Dónde está esto? El Salmo 145, 19, dice la Biblia, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando nosotros vivimos la clase de vida que Dios quiere, Él escucha nuestras oraciones. Hay gente que me pregunta a mí, pastor, ¿por qué no me ha contestado Dios esta petición? Pastor, ¿por qué no llega esta bendición a mi vida? ¿Por qué no tengo este trabajo ideal? ¿Por qué no tengo un matrimonio ideal, una familia ideal? ¿Por qué si son cosas buenas que le pido a Dios? La pregunta es, ¿temes a Dios? ¿Caminas con el temor de Dios? ¿Tienes una vida que le agrada a Él? ¿Le temes a Dios? ¿Vives la clase de vida que hace que las ventanas de los cielos se abran y caigan en tu vida bendiciones hasta que sobreabunden? Vamos avanzando en el tema. Bueno, cuando tememos a Dios, tenemos su protección divina. ¿Dónde está esto? Salmo 34:7, por favor. Vamos a leerlo, amados hermanos. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, hay un salmo, yo prediqué hace algunos domingos acerca del Salmo 91. Yo creo que usted debe de leer el Salmo 91 en casa, pero yo le quiero recomendar una traducción que encontré que me gustó mucho, es entendible para nosotros, es la Nueva Traducción Viviente. Esa se la recomiendo,
Nueva Traducción Viviente, y en esa Nueva Traducción Viviente, lea usted el Salmo 91. Es increíble el texto, cómo nos habla acerca de la protección del Señor, cómo el Señor está con nosotros, cómo hay un cerco alrededor de nosotros, cómo hay ángeles que nos cuidan, como dice el texto, ni plaga tocará tu morada, pero dice la Biblia que tenemos nosotros, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que le temen. ¿Tú temes a Dios? Porque si no temes a Dios y llevas tu vida disipada y no estás pensando en que Dios te está viendo en este momento, amado hermano, los ángeles se bajan de tu carro, los ángeles se salen de tu casa. La bendición de Dios está coartada completamente. La protección de Dios en estos días es importantísima. Yo te invito a que veas el video del Salmo 91. Es increíble la manera en cómo Dios nos cuida y nos protege en estos tiempos. La gente no entiende el asombroso poder de Dios que nos cuida y nos protege en todo momento. La gente le teme al hombre. La gente le tiene miedo a su jefe. La gente le tiene miedo a otras cosas, pero necesitamos hoy más que nunca temer a nuestro Dios. El temor de Dios da vida. ¿Dónde está esto? Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Me encanta este texto. ¿Se dan cuenta de lo que dice? El temor de Jehová es para vida. Dice, con él vivirá lleno de reposo el hombre descansa en el temor del Señor y dice, no será visitado del mal. La visita del mal no llegará a tu casa. ¿Por qué? Porque el latido del corazón, sí, depende del Señor, pero también la gente pasa buscando la felicidad, el gozo, la paz en su corazón y no se da cuenta, escuchen hermanos, no se da cuenta que la verdad es que la fuente de la que buscan es la misma persona que han tratado de apartar de ellos durante toda su vida. Dios mismo, Jesucristo mismo. El temor de Dios es la fuente de toda bendición. Es decir, lo que estás buscando, la paz que estás buscando ahorita en tu casa, que estás inquieto, que estás desesperado, que estás en angustia. En esta semana tocaron el tema de la depresión. En los jóvenes hay gente deprimida en casa, hay gente triste, hay gente que no la está pasando bien emocionalmente y se sorprenderán, hermanos, cuánta gente en nuestros días quiere encontrar la paz en la marihuana, en las drogas, en el alcohol. Mismos cristianos que van y se toman una cerveza para poder, descansar tantito. Ni saben lo que están haciendo. Ni saben, porque tienen un efecto momentáneo. Ni saben lo que haces cuando te metes en tu cuerpo marihuana. Te sorprenderás. Bueno, no es secreto que yo vengo de un barrio bajo. La colonia se llama Casablanca, Villahermosa, Tabasco. Entre los 80 y los 90 que nos tocó vivir ahí en esa colonia, ¡wow! Es increíble todo lo que se ve y lo que vive. El olor, porque al lado de la casa vivía una persona que consumía marihuana, el olor de la marihuana quemada entraba por la ventana, hermanos. Pues ahí vives, al lado. Y luego mandaba a uno de mis hermanos, cierra la ventana. Y mi hermano, en lugar de cerrarla, se quedaba un rato ahí. A ver a qué huele, ¿no? Es increíble cómo la gente está ahorita necesitando enervantes, cocaína, heroína, marihuana y todo eso. Y incluso varios cristianos tienen que tomar chochos para dormir, tienen que tomar antidepresivos porque no encuentran la paz, no encuentran la tranquilidad en su vida. Y la paz y la tranquilidad, escuchen, amados hermanos, vamos a hacer el final del tema en esta mañana. La paz y la tranquilidad solamente la encuentras cuando empiezas a temer a Dios, cuando conoces a Jesucristo como tu Salvador, y al conocerlo a Él, entonces comienzas a temerle y a decir, voy a andar derechito para honrar a mi Dios, voy a caminar bien para agradarle a Él. No me importa quedar bien con la gente, quiero quedar bien contigo, Señor. No importa que aquí no me esté viendo el pastor, me estás viendo tú.
No me importa que aquí no me está viendo mi esposa o mi esposo, no importa. Tú me estás viendo, Señor. Y esto que hago no honra tu nombre. Y por respeto, por honra, por obediencia, por exaltar tu nombre, por todo lo que significa temor de Dios, por tener la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. Hermanos, por ese respeto me porto bien, honro a mi Dios. Y en ese momento llega la paz, llega la bendición y todo lo que acabamos de leer en esta mañana. Termino con Proverbios 10:27, donde dice: el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir de aquí en adelante? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el temor de Jehová aumenta los días. Entonces, yo sé que ahorita, estas semanas pasadas han sacado la información de que México y Argentina están organizándose para fabricar la vacuna en contra del SARS-CoV-2. Qué interesante. Te doy en esta mañana la mejor vacuna para el SARS-CoV-2. Teme a Dios. Teme a Dios y apártate del mal. Y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Temamos a Dios, amados hermanos, y todas las bendiciones que acabo de leer el día de hoy comenzarán a llegar a nuestra vida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temamos a Dios. Dijo Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar tu cuerpo y el alma en el infierno. Temamos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Ahí en casa, por favor, quiero pedirte con todo cariño, después de este regaño espiritual, que cierres tus ojos, por favor, un momento, pero tómalo en serio, porque el temor de Dios es cosa seria. Es un acto serio, es un acto de mucho simbolismo, pero es un acto muy serio, en donde en esta mañana queremos pedirte que puedas tener temor de Dios en tu corazón. ¿Cómo obtengo el temor de Dios en mi vida? Ábrele tu corazón a Jesucristo como tu Salvador. Ábrele a Él. No seas como el ladrón en la cruz que le decía el otro: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Si sabes que no te ha ido bien últimamente, es porque te ha hecho falta el temor de Dios. Por favor, entrégale tu corazón a Jesús en este momento. Cierra tus ojos. Ora a Dios. Dile: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, Señor, porque le he temido más a las personas que a tu presencia. Perdóname, Señor, pero sé que estás allí y quiero pedirte que limpies mi corazón de todo lo malo. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Te quiero tener aquí como el Salvador de mi vida. Entra a mi vida. Yo quiero tener una relación contigo y comenzar mi vida con el temor de Dios. El temor de Dios, quiero tenerlo en mi vida. Te lo pido, Señor Santo, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.